Estimados amigos de Cuidemos a Chile, gusto de estar nuevamente con ustedes. Quiero reflexionar con vosotros sobre un tema que no ha sido analizado con la debida profundidad que debiera, que es la mano oculta del marxismo cultural. Tenemos que señalar en primer término que quien primero falsificó la historia como método y se dedicó a tergiversar la historia como política de Estado fue Stalin. Él cambiaba, daba la orden que se cambiaran las enciclopedias, los libros de historia, los textos de Rusia, de la Unión Soviética, para incorporar o sacar generales, políticos, incluso héroes de la historia rusa, según las veleidades del poder o su capricho. Stalin y sus cómplices han fabricado una mentira planetaria, fundada en su pasado y alimentada por sus crímenes. Un enorme engaño que sigue envenenando muchas mentes. Cuando en 1989 cayó el muro de Berlín y el año 1991 implosionó la Unión Soviética, apareció el señor Francis Fukuyama, que es un norteamericano de origen japonés, que pronosticó el fin del comunismo y que se había llegado al fin de la historia mediante la implantación definitiva y finalmente mundial del neoliberalismo y la economía y la democracia liberal. Ocurre que este señor, como ocurre con mucha gente del sistema del establishment político mundial, jamás ha estudiado el marxismo en profundidad. Y este pronóstico del fin de la historia quedó completamente desmentido porque con posterioridad a la caída de la Unión Soviética el marxismo mutó, transformándose en el marxismo cultural. Y esta mutación consistió en cosas que son fundamentales. Por ejemplo, dejaron de sentirse los representantes del proletariado y de defender al obrero y al trabajador, y pasaron a declararse representantes o defensores de los oprimidos, que según ellos eran los inmigrantes, los indígenas, los del movimiento LGTB y algunas mujeres del movimiento feminista radical. Esta mutación pasó totalmente desapercibida para lo que es la derecha en Occidente. Y no se percataron que con una habilidad digna de elogio, el marxismo cultural logró el control de las universidades, de los medios de comunicación y de las ONG, y comenzó, en vez de hacer una revolución, a obtener la hegemonía cultural al interior de las sociedades occidentales, que estaban basadas, como todos sabemos, en la herencia humanista griega, en el cristianismo y en Roma. Pero ahora, con el avance del marxismo cultural, todos aquellos fundamentos están siendo dejados de lado en aras de la imposición de la nueva ideología. Y ocurre que se fue directamente a atacar a la tradición. La tradición no es solamente el recuerdo histórico de figuras del pasado o de escenas que ocurrieron antes, sino que la tradición es la que funda la ética de la convivencia. La ética de la convivencia está fundada en la tradición y se expresa en la cortesía. Por ejemplo, si se cae una anciana en la calle, en ninguna ley está establecida que las personas que van circulando por la calle en ese momento tengan que recogerla. Eso simplemente está en la tradición, en la ética de la convivencia y en la cortesía. Entonces se fue a atacar la tradición para destruir la cortesía. Y es por eso que hoy nosotros podemos presenciar a todo nivel que impera una actitud vociferante, una actitud belicosa, una actitud despectiva que utiliza permanentemente la ironía y el sarcasmo para desprestigiar a los opositores. Y junto con ello hay hechos como, por ejemplo, que se
rayan los monumentos nacionales, los grandes inmuebles se destruyen, porque todo eso supuestamente hace avanzar la revolución de acabar con la ética tradicional y imponer esta suerte de conflicto permanente al interior de las sociedades, que tampoco va unido al concepto de una sociedad utópica como era la que tenía el marxismo clásico, que iba a derivar en la sociedad socialista y finalmente en la sociedad comunista. En el marxismo cultural no existe esa sociedad utópica, sino que simplemente el conflicto permanente al interior de las sociedades entre lo que ellos llaman los oprimidos y los opresores. Y curiosamente los opresores son las personas que continúan defendiendo la tradición porque consideran que el país que han construido sus antepasados, a ellos les corresponde continuarlo, mejorarlo y profundizarlo, pero no exterminarlo. Y se ha entrado fundamentalmente a concientizar a los jóvenes que hoy por hoy un estudiante universitario no se distingue en su lenguaje, en su vestuario, en sus actitudes y en sus desprecios hacia las personas que lo que tiene cualquier individuo que carece totalmente de educación. Y este propósito de acabar con la tradición consiste básicamente en acabar con el sentimiento de nacionalidad, porque ese es el principal sentimiento de tradición. Y en la medida que las personas que viven en un país consideran que la historia de su país es algo grandioso o algo digno de ser defendido, es imposible que el marxismo cultural pueda avanzar. Por eso que el enemigo principal del marxismo cultural es el sentimiento de nacionalidad. Nosotros vamos porque es una tradición. Nosotros vamos porque es un espectáculo multicultural. Y para toda la familia. Yo voy porque hay juegos y mucha diversión. Nosotros vamos juntos a las mejores fondas de Chile. ¡A las fondas de Santiago! Santiago celebra bajo la misma estrella. Vamos todos a las fondas. Desde el 14 al 19 de septiembre en Parque O'Higgins. Nosotros vamos porque es un espectáculo multicultural. Y para toda la familia. Vamos porque es un espectáculo multicultural. 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 Principalmente lo que se busca es construir una sociedad intercultural con las riquezas de las diversas culturas de los niños o de los jóvenes que vienen a este colegio. Y eso es lo que hacen las profesionales voluntarias, ejecutar esos talleres con profesores para que ellos después puedan trabajar en las salas de clase. De pronto los estudiantes de alguna manera preferían apartarse porque no sentían que hubiera como esa confianza que se puede tener con sus compañeros, y precisamente al ver ese tipo de dificultades, la institución, los profesores decidieron que era el momento de generar herramientas que permitieran una verdadera convivencia desde la escuela intercultural. Como todo esto se realiza o se ejecuta dentro del sistema de la democracia liberal, han ido plasmando a través de los procesos legislativos en distintas leyes esta ideología, mediante la imposición de leyes que establecen la ideología de género, la pena de cárcel para el negacionismo. Las personas que incitan al odio de la violencia, aun cuando sean autoridades y parlamentarios, por ejemplo, hoy día escudados cobardemente en el foro parlamentario, a partir de la aprobación de este proyecto estarán tras las rejas, que es donde siempre debieron estar. Y una suerte de imposición con la mano militar del Estado de un sistema inmodificable, porque no se rebate las ideas contrarias, sino que simplemente se las castiga penalmente de acuerdo a esta política del marxismo cultural, utilizando la legislación de los países. Lo cual se traduce en un odio a lo propio, que mi amigo Patricio, del canal Que no piensen por ti, la definió en latín como endofobia, y yo la traduzco en griego como misodikó, odio a lo propio.
Si usted considera que su país no tiene ningún valor histórico, que sus héroes patrios pasaron al olvido, que sencillamente la figura fundamental, que es la figura del rostro chileno, que es el ciudadano en armas, no merece ser homenajeado el día 20 de enero en su aniversario en la Plaza Yungay, a la cual, entre paréntesis, no asiste hace décadas ningún político, ningún alcalde, ningún dirigente político o parlamentario, esas figuras son sepultadas debajo de las figuras icónicas del marxismo cultural como las figuras de moda y las únicas dignas de defensa, de representación, incluso de discriminación positiva mediante la legislación. Vale decir, los indígenas, los inmigrantes, los LGTB y las feminazis. Este olvido, que es la demostración del odio a lo propio, no es algo casual, es una política oficial del marxismo cultural destinado a eliminar el sentimiento de nacionalidad en todas las naciones y los pueblos. Porque en definitiva el proyecto de ellos es acabar con las naciones mediante la llegada de cifras gigantescas de extranjeros que van a traer nuevas culturas, por ejemplo culturas asiáticas, africanas en Europa, la religión musulmana en desmedro del cristianismo, que es uno de los pilares de la sociedad occidental, y también mediante un fin de la raza por un reemplazo de gente de razas distintas. En esa misma línea, hace pocas semanas cerramos la etapa piloto del proyecto Chile Reconoce, a través del cual el Estado reconoce como compatriotas a quienes, habiendo nacido en esta tierra, habían sido inscritos al nacer como hijos de extranjeros transeúntes. Con esto buscamos que aquellos hijos e hijas cuyos padres se encontraban en situación migratoria irregular se les otorgue la nacionalidad chilena, permitiendo que se desarrollen en la patria en que nacieron como cualquier hijo de chileno o chilena. Buscamos con esta medida cumplir con la Declaración y Plan de Acción de Brasil 2014-2024 y la campaña I Belong, Yo Pertenezco, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, que busca erradicar la patria global para el año 2024. En definitiva, como gobierno, hemos sido conscientes con la problemática de la migración y queremos seguir trabajando en ese sentido, porque nos importa, porque nos toca y porque nuestro objetivo es aportar con medidas concretas al sueño de un mundo mejor para las futuras generaciones. Los partos de las haitianas se duplicaron en un año en el sistema público. Estas son las extranjeras, estas son las chilenas. En Chile el 2016 tenía el 50% de los partos comparado con la extranjera, el 2017 40% y en este año 2018 vamos en un 30% de chilenas. Lo escuchó, en la maternidad del San Borja casi el 70% de los partos corresponden a extranjeros. Todo esto es la manifestación visible de una política oculta que no se hace evidente ni se declara abiertamente que la finalidad es aquella, pero usted, por ejemplo, si ve a alguien que está cayendo de un edificio que tiene 10 pisos y va en el piso quinto, usted tiene claro cuál va a ser el fin de esa caída. Entonces se falsifica la historia, se desprestigia la historia, se señala que la historia de Chile, por ejemplo, no vale nada, que era una historia absoluta de abusos, de oprimidos, de aprovechamientos, y con eso entonces se deja el terreno llano para crear esta nueva historia que parte con ellos, esta historia que va a crear un hombre nuevo, un hombre que se va a constituir en base a los principios del marxismo cultural, que no reconoce jerarquías, que no respeta tradiciones, que no tiene ningún respeto por la cortesía o la consideración por el otro, porque su método habitual es el de agredir permanentemente. Y quien domina el lenguaje es finalmente quien logra controlar la política. Y el lenguaje está siendo dominado por estos movimientos, como lo estamos viendo día a día. Me resulta sorprendente cuando alguien dice, por ejemplo, yo voy a opinar sobre el tema de los inmigrantes, una persona que no es del nuevo orden mundial, pero antes hace una advertencia a los oyentes: yo no tengo nada contra los inmigrantes.
Bueno, esa persona ya fue derrotada culturalmente. Porque uno no puede hablar como justificándose de lo que uno considera que es lo válido o cuál es su opinión. Finalmente, tenemos que lo inmoral, lo aberrante, lo anormal ha sido naturalizado y hoy por hoy ha pasado a ser lo bueno, lo noble y lo natural. Esto se llama una transmutación de todos los valores. Queridos amigos, les he hecho este resumen de la mano oculta del marxismo cultural. Un gran abrazo para todos ustedes, seguidores de Cuidemos a Chile y estemos al habla. Hitler dice, no podemos gobernar sin la ayuda de la fuerza. Todos los medios están justificados. Cuando la política lo exige, uno debe mentir, traicionar e incluso matar. Emancipo al hombre de la humillante quimera llamada conciencia. Stalin ha mentido, traicionado y asesinado. Y en su mundo utópico ha forjado una nueva sociedad, un nuevo hombre. El hombre rojo, rojo como la revolución y la sangre.